Shalom, shalom, Javerim Bejaverot. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de la lectura en audio de El Midrash. Dice en esta ocasión de Parashat Terumá. Quiero agradecerle a toda la gente, a todos ustedes que nos están escribiendo en cada video. Quiero saludarles, cada vez son más, así que cada vez seré un poco más breve para no tomar mucho tiempo al inicio de los videos. Así que algunos los voy solamente a mencionar. Shalom, shalom, Miriam y Julio. En su nueva cuenta, esta cuenta no lo había visto. Miriam y Julio dice Shalom, Julio y Miriam, un abrazo, querida familia. Mirna López, Jaime Espinosa Fuentes, Susan 657213, Aide Montoya, Ángel Morague. Dice Shalom, Shalom, More Alex, Atalmir, me gustan los comentarios del Midrash que usted nos trae, muy bonito, aprendemos más y más gracias a Shem y a usted, Baruch Hashem, querida o querido Ángel, una disculpa. Pedro Martínez, Shalom, estimado Pedro Martínez, Leonardo, Carlos Noguera, Eli dice Shalom, Shalom, buenos días desde Londres, Alex, Shalom, buenas noches en este caso para nosotros, Nelfi Olarte, Magdalena Rosinale. Ay, está un poco difícil, pero dice Shalom, bendiciones a todos, el Eterno siga bendiciendo grandemente, que te siga bendiciendo también a ti, Magda, un abrazo a nuestra querida Kiabo, Shalom Ubrajot, el Eterno los bendiga, gracias querida Kiabo, un abrazo, Victoria Torres, Sebastián Damián, Claudia, Leticia, todos con muy lindas palabras. Joseph Chávez, quien nos dice gracias por ser sincero y verdadero en cuanto a tu línea espiritual. Gracias a ti por escuchar y por escribir con tanta amabilidad y respetuosamente siempre. Joseph Chávez, un abrazo, todo lo bueno. Abudá dice gracias por el esfuerzo. La verdad me despisto mucho en las interrupciones, una disculpa. Sucede que a veces ya llego muy cansado del trabajo y de repente como que me cuesta un poquito leer, pero bueno, voy a tratar como de hacerlo en dos partes para no terminar tan cansado y poderles dar una mejor lectura. Con mucho cariño yo recibo el comentario y con mucho cariño me voy a esforzar más para que tenga mejor calidad la lectura, querida Abodá. Lorena Fajardo dice gracias por la lectura. Fanny Luz, Shalom para todos. Mexicali, Baja California, necesitamos muchísimo de esos jueces. Ya sé a qué se refiere. Sí, necesitamos jueces verdaderos, queridos amigos Julio y Miriam. Aide Montoya y nuevamente nuestros queridos Julio y Miriam. Querida familia, vamos a comenzar, así que vamos a dar brevemente, porque a veces se me olvida, de hecho la mayoría de veces se me olvida. Parashat Terumá comienza, esto está en el Sefer de Shemot, conocido como Éxodo, capítulos 25:1 al 27:19. Es la primera parashá del bloque dedicado al Mishkan. Se conoce en español Mishkan como tabernáculo. Nosotros decimos y preferimos decir ciertos puntos o ciertas palabras o términos solamente en su idioma hebreo, porque muchas veces las traducciones, bueno, de hecho toda la traducción no le hace honor al hebreo, pero bueno, vamos a acostumbrarnos a términos. Mishkan es el bloque dedicado al Mishkan que continúa en Tetzabé, Kitizá, Bayakel y Pekudei. Los temas que se tratan en esta parashá son el mandato de recolectar terumá, propósito del Mishkan, descripción detallada de los utensilios, como el Aron HaKodesh, el Shulchan, el Menorá, estructura del Mishkan, el Mizbeach a Nehoshet, que es el altar de cobre. ¿Y en qué momento está sucediendo esto? Bueno, la parashá Terumá ocurre después de Matan Torah y antes del pecado del becerro de oro, que se narra en Kitizá, aunque cronológicamente ocurre antes de la construcción del Mishkan. Es decir, la orden del Mishkan es previa al pecado, según la mayoría de los comentaristas, como Ramban y el Siforno. Rashi sostiene que la Torah no está en orden cronológico y que la orden vino después del pecado, como forma de restaurar la relación. Puedes elegir qué enfoque, según la tradición que te guste estudiar o según tu forma de aprender mejor y sobre todo de poner en práctica la Torah, es la que mejor te quede. Es lo hermoso de la Torah porque dice una cosa que tú puedes entender diferente que yo, pero lo importante no es más que entenderlo, es cómo vivirlo. ¿En qué año ocurre? Bueno, esto ocurre aproximadamente en el 2448 desde la creación. Después, ahí en el mes de Sivan. Y
Nada más, eso es lo que les quería comentar. Vamos a comenzar ahora, ya que estamos en tiempo y espacio, lo que dice el Midrash de Parashat Terumá. El Midrash de Parashat Terumá comienza con el tema Torah, el mejor tipo de mercancía. Hashem quería que Kelal Israel construyera un Mishkan para que su Shejinah pudiera residir entre ellos. El Mishkan físico de madera, no obstante, fue solo un símbolo para el verdadero lugar de descanso de la Shejinah, el corazón de todo judío. ¿Cómo es posible hacer al corazón de uno un Mishkan para la Shejinah? Esto es efectuado dedicando su corazón a la Torah y a Bodá. ¿Qué es la Bodá? El servicio a Kadosh Baruj Hu. Hashem alaba su Torah diciéndonos a nosotros: la Torah es una mercancía no superada, posee cualidades no halladas en ningún otro tipo de mercancía. Un hombre que inicia un nuevo negocio no puede estar seguro de tener éxito. Él podría incluso perder su íntegra inversión de capital. Si alguien estudia Torah, no obstante, solo puede ganar. Si dos negociantes comercian bienes, cada uno permanece con un solo ítem después del intercambio, habiendo trocado su posesión original. La Torah es superior. Dos Talmidei Jajamim, quienes se encuentran e intercambian ideas, finalizan con una doble cantidad de conocimiento de Torah. Cuando uno ha transmitido su propio estudio sin incurrir en una pérdida, mientras ganaba sabiduría adicional por añadidura. Quiero hacer un paréntesis, que eso es lo que sucede en este canal. Esa es la intención, querida familia, de este canal. Más allá de las diferencias ideológicas, iniciando por el mismo judaísmo, porque hay el judaísmo de Chabad, el judaísmo de Hasidut, etc. Independientemente de eso, también hay otras ramas de estudio, como el mismo cristianismo, ¿no? Tal vez tú estás viniendo en este momento y estás queriendo entender por primera vez un poco de Torah, o no eres cristiano, pero eres de cualquier... o ni siquiera tienes una religión, ¿sabes? Y estás buscando en canales como estos para poder encontrar un poco. Bueno, déjame decirte que cuando tú escuchas esto, que no viene de mí, porque yo lo estoy leyendo, claro está, y tú comentas algo en los comentarios, tú ganas y yo gano. Por eso este canal se llama Alex Atalmid, no se llama Alex Arrabí, Hasbe Shalom. No se llama Alex Arroé, no se llama Alex Amoré. Yo agradezco, de verdad, les agradezco con mucho cariño porque sé que lo hacen de la manera más respetuosa. Me ponen algunos títulos. Yo creo que si hay una forma cercana es Hassan, pero tampoco yo quiero pecar de soberbio. Y si digo Hassan es porque nos toca dirigir el rezo muchas veces, cantar canciones, y eso es lo que hace un Hassan en la mayoría del tiempo. Por supuesto, yo no tengo el título, cabe mencionarlo, para que no se digan, ahí Alex ya se autoproclamó, se hizo su propia universidad de Hassan y ya, se graduó de Hassan. No, pero por esto ese canal no tiene un título, por eso el título es Atalmid, porque tú y yo somos estudiantes, y cuando tú escuchas y yo te leo, y cuando tú seguramente con ayuda de Kadosh Baruj Hu un día nos encontremos y me dices, yo no estoy muy de acuerdo con esto, yo opino que el otro con base en esto, los dos terminamos ganando, ¿sí? Por esto, este canal, ese es el enfoque principal de este canal, querida familia, que todos seamos talmidim, verdaderamente. No importa de qué corriente vengas, no importa de dónde vienes, no importa si vienes del judaísmo, no importa si dejaste el mesianismo, no importa si vienes del cristianismo, no importa no importa. ¿Sí? O sea, la verdad, ni le pongas apellido, porque no importa. Lo que importa es que aquí, tú estás aquí llegando porque quieres estudiar Torah. Y yo estoy aquí no porque quiera enseñarte, sino porque quiero estudiar contigo. Y cuando tú estudias y yo estudio, ganamos los dos más de lo que trajimos y más de lo que compartimos. Porque lo que yo te comparto a ti, no se me quita a mí. Yo me lo quedo y tú te quedas con más. Y lo que tú me compartes a mí, no se te quita. Tú te lo quedas y al mismo tiempo también yo me nutro del conocimiento que me compartes con ayuda de Kadosh Baruj Hu. Así que ese es el paréntesis que quería hacer. Y me alegra muchísimo que se esté construyendo, con ayuda del cielo, una comunidad de estudiantes. Bueno, continúo con la lectura.
Un comerciante que transporta mercancías valiosas sobre su persona vive en el constante miedo de ser robado. La Torá es superior. Nadie puede hurtar el conocimiento de Torá de otro. Un grupo de gente de negocios estaba viajando en un barco. Un estudiante de la Torá estaba también a bordo. ¿Qué tipo de bienes poseéis vos? Ellos inquirieron de él. Yo no puedo mostrarles a ustedes, él replicó. Ante esto, ellos se burlaron. Durante el viaje íntegro, se divirtieron entre sí mofándose del Talmid Jajam, quien no podía exhibir ninguna mercancía tan valiosa como ellos poseían. Cuando el barco finalmente alcanzó su destino, las autoridades del puerto confiscaron todos los bienes a bordo. Todos los mercaderes estaban de repente en la miseria. Todos los judíos de entre ellos inquirieron sobre la ubicación de la más cercana comunidad judía y dirigieron sus pasos al Beit HaMidrash central. Al entrar, encontraron a un grupo de hombres de la comunidad local comprometidos en una vivaz sesión de estudio. Estaban debatiendo un difícil pasaje de la Gemara, formulando un número de preguntas. Cuando el estudiante de Torah los advirtió, se unió al grupo. Él pudo esclarecer todas las dificultades y su gran conocimiento fue reconocido por la comunidad. Fue honrado, provisto de comida y bebida y ofrecido una posición. Ahora las personas de negocios que lo acompañaban se adelantaron dando empujones y solicitaron: por favor, decida a estos judíos que provean para nosotros también. Merecemos su ayuda por haber estado en el mismo barco que vos. De repente, ellos fueron hechos comprender que, en verdad, la Torá es la mejor mercancía. Hay una nota al pie de página del Midrash que dice: esto es porque el éxito material es juzgado solo por el logro final, mientras que en el caso del estudio de la Torá, una persona es recompensada por toda palabra que aprende. El mismo esfuerzo comprometido en estudiar es un logro en sí mismo. Baruch Hashem. Es usualmente costoso y problemático almacenar y guardar mercaderías de uno. La Torá es diferente. No solo no necesita protección, sino de hecho guarda a aquellos quienes la estudian. Alguien que compra bienes no puede adquirir a sí mismo al vendedor, pero alguien que domina palabras de Torá adquiere a Adoshem al mismo tiempo. Un príncipe había llegado de un país distante para desposar a la única hija del rey. Cuando quiso partir con ella, el rey le dijo: yo no puedo separarme de ella. Ella es mi única hija. No obstante, es vuestra esposa también. Y no tengo derecho de retenerla de vos. Por consiguiente, solicitaré un favor de vos: construid para mí un aposento extra donde quiera que vosotros os asentéis para que yo pueda vivir cerca vuestro. Similarmente, después que Adoshem hubo entregado la Torá, su preciosa hija, a Kelal Israel, él les solicitó a ellos construir un Mishkan en el cual su Shejinah moraría permanentemente sobre la tierra. Ahora vamos a leer la mitzvah de construir un Mishkan y tabernáculo. Sin embargo, no quiero que te olvides de darle like, de suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, comentar y compartir, porque todas estas cosas nos ayudan a continuar con este proyecto. También quiero decirte que está el canal de Telegram donde compartimos el archivo PDF de esta lectura, así que te invito a que te unas a la comunidad de Talmidim. Por medio de Telegram está en la descripción. Asimismo, también si tú quieres convertirte en patrocinador y sembrar una semilla para seguir y continuar con este proyecto, lo puedes hacer por medio de los canales que están en la descripción, por las distintas instituciones financieras o por PayPal. Si tú te conviertes en un patrocinador, deseo que en este audio escuches que deseamos que Akadosh Baruj Hu te bendiga, te multiplique y te guarde, y que derrame sobre ti la mejor bendición cada día, la parnasá, que estés lleno de éxito, de amor, y que alcances el mérito de subir a Jerusalén, y que alcancemos todos juntos el mérito de ver a Mashiach. Según sea su voluntad. Amén. Continuamos. La mitzvah de construir un Mishkan, tabernáculo. Después del pecado del becerro de oro, Moshe incesantemente imploró a Adoshem perdonar a los Bené Israel. Finalmente, él produjo un perdón. No obstante, Moshe no estaba satisfecho, sino que interrogó a Adoshem: ¿cómo era manifiesto a las naciones del mundo que tú realmente has perdonado a los Bené Israel? Deja que Kelal Israel construya un Mishkan, Adoshem replicó. Allí ellos ofrecerán corbanot, los cuales yo aceptaré. Esto será pública prueba de mi renovado amor por mi pueblo.
A pesar de que la mitzvah de construir un Mishkan fue impartida solo después del Het HaEgel, la Torá la registra previamente. Las parashot que versan sobre el Mishkan, Terumá y Tetzabé preceden la narración del pecado del becerro de oro, que es relatado en Parashat Kitizá. Hay una nota al pie de página que dice que de acuerdo con otras opiniones, en Taná de Be'eliyahu 17, Midrash Lejach Tov, Zohar comenzando Bayakel, la mitzvah de construir un Mishkan fue pronunciada por Adoshem inmediatamente después de que los Bnei Israel exclamaron Naaseh benishma. Ramban en 25.2 dice que el propósito del Mishkan era retener para todas las generaciones un reflejo de la gloria de Adoshem, la cual se había manifestado abiertamente ella misma que la de Israel en Har Sinai. De acuerdo con el Siforno, en el 2021 explica que si no hubiera sido por el Het HaEgel, un elaborado edificio de oro y plata no hubiera sido necesario para traer la Shejinah de Adoshem a la tierra. Un simple altar construido sobre cualquier punto habría servido como medio de permitir a la Shejinah residir en Kelal Israel. La Torah revierte el orden cronológico para enseñarnos a nosotros que Adoshem prepara el antídoto para un pecado aún antes de que sea realmente cometido. Adoshem previó el pecado del becerro de oro. Él por consiguiente proveyó y proyectó por anticipado la idea de construir un Mishkan. Pecando los Bnei Israel forzaron a la Shejinah a retirarse a los cielos. Por medio del Mishkan, sin embargo, la Shejinah retornaría a la tierra. Cuando Moshe escuchó las palabras de Adoshem, que ellos hagan para mí un santuario para que yo more en su medio, Beshahanti Betoham, él se desconcertó. ¿Cómo puedes tú? ¿Y cómo puede tu gloria que llena el cielo y tierra residir en una humilde morada que nosotros erigimos para ti? Él preguntó. Adoshem le respondió, yo ni siquiera necesito el Mishkan entero como un lugar de residencia. De hecho, confinaré mi Shejinah al limitado área de una amá, que son aproximadamente 50 centímetros. El lugar entre las varas del Aarón, la Shejinah descansaba sobre la porción más santa del Mishkan, que era el Aarón. Adoshem, en su gran amor por Kelal Israel, restringió su Shejinah al Mishkan como un padre que desea morar junto con sus hijos. Ahora el Mishkan nos va a hablar acerca de los Bnei Israel son solicitados contribuir materiales para la construcción. Adoshem instruyó a Moshe, designa recaudadores de fondos para recolectar material para el Mishkan. Serán aceptadas contribuciones de todo judío cuyo corazón lo impulse a participar. Los recaudadores de fondos tenían que ser judíos de nacimiento. Ningún miembro de los Erev Rav fue aceptado para esta tarea, dado que los Erev Rav habían causado el pecado del becerro de oro. Ellos fueron, no obstante, permitidos contribuir para la construcción del Mishkan. Hay una nota al pie de página que dice que de hecho el Mishkan y más tarde el Beit HaMikdash fueron beneficiosos para Kelal Israel en tres formas. Uno, como resultado de realizar la abodá, como está prescripta por Adoshem, los Bnei Israel fueron otorgados protección celestial de sus atacantes. Les garantizó a ellos seguridad entre las naciones gentiles. 2. El Mishkan fue una fuente de inspiración espiritual. Cuando visitaba el Mishkan y el Beit HaMikdash, los cuales estaban impregnados por una atmósfera de temor a Adoshem, y observando a los Kohanim diligentemente realizar su abodá, cada judío era estimulado a la observancia creciente de la Torá y Mitzvot. Y 3. La nación íntegra constantemente era testigo de milagros obvios en el Mishkan y en el Beit HaMikdash. Estos fenómenos les demostraban a ellos la especial relación de Adoshem para su pueblo, la cual es aquella de un padre hacia sus hijos. Esto de acuerdo con Tiferet Zion. Cuando Moshe escuchó que un Mishkan iba a ser construido en el medio del desierto, él se preguntó si la comunidad poseía suficientes materiales para tal proyecto. Aún antes de que él pudiera articular la pregunta, Adoshem la contestó. No solo ciertamente los Bnei Israel colectivamente poseen los materiales necesarios para construir un Mishkan, él informó a Moshe, sino de hecho, todo judío podría hacerlo sin ayuda. Cada uno de los Bnei Israel poseía una riqueza tremenda del botín del Yam Suf, el Mar Rojo. Por añadidura, para los Adikim, entre ellos, perlas y piedras preciosas llovieron todas las mañanas con el man. Adoshem ordenó que 15 materiales diferentes fueran recolectados para la construcción del Mishkan y sus componentes. Cada material fue divinamente seleccionado para expiar por un pecado específico o para proveer a los Bnei Israel de un particular mérito o bendición por donarlo. Sahaf es oro. Adoshem dijo que el oro donado para el Mishkan expíe por el oro que fue erróneamente contribuido para el becerro de oro. Kesef, plata, para expiar por la venta de Yosef, quien fue intercambiado por 20 piezas de plata. Nehoshet,
cobre, para expiar por los desechos e impurezas en sus corazones. Existen 3 clases de sedaká, las cuales pueden ser comparadas a oro, plata y cobre. La caridad que una persona da cuando ella y su familia están sanos y las cosas van bien es comparada al oro. Este tipo de sedaká tiene el más poderoso efecto en el cielo, comparable al regalo de un emperador. A pesar de ser dada por ninguna razón particular, protege al donante de futuras eventualidades. Luego, existe un segundo tipo de sedaká, la caridad que una persona da cuando cae enferma. Es menos efectiva, puesto que es dada en un tiempo de necesidad y es por tanto comparada a la plata. Si una persona pospone dar caridad hasta que está peligrosamente enferma y, metafóricamente, está parada con la soga alrededor de su cuello lista para ser ejecutada, el valor de su sedaká es reducido a aquel del cobre. No obstante, una persona no debería refrenarse de dar sedaká bajo ninguna circunstancia. Su sedaká le precederá en el Olam Haba y le asegurará una buena reputación. Entonces, será protegida del castigo en el mundo por venir. Otras fuentes, como Tanjumá Dat Sekenim, listan 13, contando Shemor, Lamor, Besamim, Leshemen, Amishha y Ketoret Asamim como 1. Ese pie de página hace referencia a los elementos que se requieren para el Mishkan. El siguiente elemento es Tejelet, que es lana teñida azul cielo con la sangre de una criatura que se llama Gilazón, para expiar por la ofensa de omitir flecos azules en el tzitzit. Argamán, seda carmesí, para que los Bené Israel eventualmente merecieran el edificio del Beit HaMikdash, el cual es descrito como poseyendo una seda carmesí, como está escrito en Shir HaShirim 3:10. Tolaat Shani, rojo púrpura, para expiar por sus transgresiones, las cuales son asemejadas al rojo púrpura, como está escrito en Jerusalén 1:18. Shesh, que es fino lino blanco, indicando que los Bené Israel servirán a Adoshem al igual que los ángeles ministeriales, quienes son descritos como vistiendo lino, como está escrito en Daniel 12:6. Y Zim, pelo de cabra, a fin de que las ofrendas Hatat de cabra sobre el Mizbeach surtieran efecto y expiaran por sus delitos. Orot Elim Meodamim, pieles de carnero teñidas de rojo, a fin de que ellos merecieran experimentar la llegada del Mashiach, quien es referido como apareciendo en vestimentas rojas, como está escrito en Yeshayahu 63:2. Orot Tehashim, pieles multicolores de Tahash, a fin de que ellos merecieran experimentar la era siguiente a la llegada del Mashiach, en la que Adoshem prometió hacernos a nosotros zapatos de Tahash, como está escrito en Yehezkel 16:10. ¿Qué animal era el Tahash? Creo que, quiero hacer un paréntesis, creo que la Biblia, creo que algunas traducciones le dicen tejón, ¿no? O Tahash. Bueno, pero era un animal, y creo que el Midrash nos lo va a decir en un momento. Era un animal que única y exclusivamente vivió para ser considerado en la construcción del Mishkan. ¿Ok? A ver, dice, era un unicornio con una piel multicolor. Apareció en el desierto para que los Bené Israel pudieran usar su piel para hacer los tapices del Mishkan. Posteriormente desapareció. Mira, justamente así decía. Tahash. Dice, Atse Shittim, madera de cedro del cedro de Shittim, para que ellos merecieran la profecía de Yeshayahu para los tiempos futuros de que el desierto sería convertido en una tierra productiva, floreciendo árboles de Shittim, como está escrito en Yeshayahu 4:19. ¿Por qué Adoshem prefirió la madera de cedro de Shittim por sobre toda otra clase de cedros? El cedro de Shittim fue seleccionado por Adoshem dado que no produce fruta. Adoshem quiso establecer un ejemplo para las personas que construyen una casa. Ellos deberían razonar: si aún el Rey de Reyes construyó su palacio de la madera de un árbol improductivo, ciertamente no deberíamos usar la madera de un árbol frutal para este propósito. Además, Adoshem previó el futuro pecado de Kelal Israel en el lugar de Shittim, donde las muchachas moabitas lo seducirían. Él, por consiguiente, precedió el pecado con el precepto de construir un Mishkan de madera de Shittim, la cual expiaría por su futura transgresión en Shittim. El siguiente elemento es Shemen Lamaor, aceite para el encendido, para que los Bené Israel merecieran tener luz brillando en el tiempo del Mashiach. Besamim Liktoret Asamim,
especias para el ketoret, incienso, a fin de que los Bene Israel fueran dignos de experimentar la era del Mashiach, en la cual ellos son descritos como elevándose del desierto, igual que columnas de humo sazonadas con mirra y olíbano, como está escrito en Shira Shirim 2.6. Afne, Shoham, Beafne Miluim, piedras de Shoham y piedras para el engarce en el efod y en el peto, para merecer el cumplimiento de la promesa del Todopoderoso de que Él reconstruirá Jerusalén con perlas y piedras preciosas. Adoshem dijo a aquel al Israel: no penséis que yo os debo a vosotros una deuda de gratitud por donar 13 diferentes materiales para el Mishkan. En verdad, sois vos los que estáis en deuda conmigo, puesto que yo ya os hice 13 diferentes tipos de Gesed, de bondad, a vosotros después de vuestra partida de Egipto. Las 13 diferentes acciones de Gesed que Adoshem realizó con los Bene Israel después de Yetziat Mizraim fueron: 1. Yo os lavé a vosotros con agua. Yo os limpié a vosotros de la adoración de ídolos egipcios. 2. Yo enjuagué vuestra sangre fuera de vosotros. Os di las mitzvot del Corbán Pesach y del Brit Milá. 3. Yo os ungí a vosotros con aceite. Conferí sobre vosotros la grandeza del ungido con el Shemen Amishja. 4. Os vestí en vestidos clericales bordados. Vosotros recibisteis especiales vestimentas espirituales después de decir Naseh ben Ishma. Ellas os fueron traídas por 600,000 ángeles que descendieron del cielo. 5. Os di a vosotros zapatos de Tahash. Di a vosotros una cubierta de Tahash para el Mishkan. 6. Os ceñí con fino lino. Yo designé Kohanim entre vosotros para servirme en vestimentas de lino. 7. Yo os cubrí a vosotros con seda. Os rodeé con 7 nubes de gloria. 8. Os atavié con ornamentos. Yo os di a vosotros mis mandamientos escritos sobre 2 lujot. 9. Yo puse brazaletes en vuestras manos. Entregué las lujot en las manos de Moshe y sobre cada una de ellas puse 5 mandamientos. 10. Puse una cadena sobre vuestro cuello y os entregué a vosotros el Sefer Torah. 11. Puse un anillo en vuestra nariz. Os di el Aarón cuyas barras están fijadas por medio de anillos. 11. Yo puse pendientes sobre vuestras orejas. Pronuncié los 10 mandamientos, los cuales entraron en vuestros oídos. 12. Yo una hermosa corona sobre vuestra cabeza. Yo hice a mi Shejina morar entre vosotros. Como está escrito en Yehezkel 16:9 al 13. Explicación adaptada del Yalkut Shimoni Yehezkel, número 355 y del Targum Onkelos. Vamos a continuar. Dice: no obstante, yo os consideraré a vosotros como donantes que actuaron sin ninguna obligación. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del significado simbólico del Mishkan. El Mishkan sobre la tierra es un reflejo del Mishkan celestial de Adoshem. Todo detalle de su plan refleja un aspecto del lugar de residencia de Adoshem en lo alto. Por ejemplo, el orden en que el Mishkan terrestre contuviera vigas de madera de Shittim paradas erectas. Similarmente, la Torá describe a los serafim ángeles como parados erectos, al igual que los querubim, figura de 2 ángeles del Aarón, exhiben alas extendidas. Así son los ángeles en el cielo descritos como teniendo alas, como está escrito en Yeshayahu 6:2. El Kodesh HaKodashim, donde la Shejinah descansaba, se asemejaba al Kisei HaKavod mismo. El Mishkan y sus componentes abarcaban un microcosmo del universo, implicando que la grandeza del Mishkan igualaba a aquella del universo entero y que su construcción era un logro tan trascendental como la creación misma. Algunos ejemplos del paralelo entre el Mishkan y universo son: 1. Las cortinas superiores e inferiores se asemejaban al cielo y a la tierra. 2. El agua del Kior corresponde al agua sobre la tierra. 3. El Mizbeach Haulá, sobre el cual animales eran ofrendados, representa a los animales del mundo. 4. El Mizbeach HaKetoret simboliza todas las especies. 5. La menorá candelabro representa al sol y a la luna. 6. Las 7 lámparas de la menorá corresponden a las constelaciones de las 7 estrellas que representan el curso de todos los eventos naturales del universo. Shiva Kochbei Lechet. La precisa estructura del Mishkan también sugiere el cuerpo humano y sus implementos corresponden a los varios órganos y partes del cuerpo. El Aarón corresponde al corazón. Lo mismo que la vida de una persona depende de la vitalidad de su corazón, la significación del Aarón, que contenía las lujot,
cubría el Mishkan entero. Los querubim que cubren con sus alas el Aarón corresponden a los pulmones sobre el corazón. El Shulchan representa el estómago. La menorá representa la mente humana. El Ketoret encuentra su paralelo en el sentido del olfato. El Kior, aguamanil, sugiere el elemento líquido en el cuerpo humano. Las cortinas de piel de cabra corresponden a la piel de la persona y las vigas simbolizan las costillas. El Mishkan fue construido para asemejarse al cuerpo humano a fin de enseñarnos a nosotros que todo judío se santifica a sí mismo, A ver, voy a repetir esto porque es muy importante. El Mishkan fue construido para asemejarse al cuerpo humano a fin de enseñarnos a nosotros que todo judío que se santifica a sí mismo se vuelve un Mishkan, lugar de residencia para la Shejina. El Midrash además explica que el Aarón, arca, el Shulchan, la mesa y el Mizbeach, el altar, representan las tres posiciones de distinción que Hashem concedió a Kelal Israel. El Aarón simboliza la corona de estudio de la Torá, el Shulchan representa la corona de la realeza, el Mizbeach simboliza la corona de la Keuná. Nosotros trabajaremos esta idea en los siguientes capítulos. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del Aarón, que se traduce como arca, símbolo de la corona de la Torá. De todas las vasijas del Mishkan, Hashem ordenó que el Aarón, el arca, fuera construido primero. Él dio instrucciones de que su construcción precediera aún aquella del Mishkan mismo. El Aarón representa la Torá, al igual que la Torá precedió la creación del universo. Así Hashem ordenó que el Aarón fuera moldeado antes de que el resto del Mishkan. Hashem describió a Moshe la estructura del Aarón como sigue. Ellos harán para mí un Aarón de madera de Shittim, 2,5 amot, que son aproximadamente 1,25 m o 1,25 metros de longitud, 1,5 amot, o sea, aproximadamente 70,75 metros su anchura y 1,5 amot su altura. Tú lo cubrirás con oro puro en el interior y por fuera y harás un canto de oro alrededor de su borde. Colocarás las lujot, que son las tablas de la ley, dentro del Aarón. No obstante, Moshe no comprendió de esta descripción cómo el Aarón estaba destinado a parecerse. Hashem hizo a un Aarón modelo de fuego descender del cielo. Moshe lo vio y entonces comprendió cómo debía ser construido. El Aarón constaba de 3 cofres. El cofre más profundo se componía de oro. Encajaba en otro cofre ligeramente más grande, hecho de madera, y la segunda caja yacía dentro de la más grande cofre de oro exterior que cubría al cofre de madera completamente, incluyendo su reborde de madera. De esta manera, el Aarón, el cofre de madera, estaba cubierto de dentro y de fuera con oro, semejante a como Hashem había ordenado. El reborde superior del cofre de oro exterior estaba rodeado por un canto decorativo de oro. Rodeaba el Aarón como una corona. El Aarón, en el cual las lujot estaban situadas, simbolizaba la Torá y el canto representaba la corona del estudio de la Torá. Hashem confirió sobre el pueblo judío 3 coronas, que son posiciones de grandeza. La corona de la Torá, la cual estaba representada por el Aarón, la corona de la Keuná, que se traduce como sacerdocio, la cual estaba representada por el Mizbeach, y la corona de Malhut, monarquía, la cual estaba representada por el Shulchan. En esta parte de la lectura les voy a poner en la pantalla la captura de lo que nos muestra el libro. Bueno, el Midrash dice, es una ilustración que donde podemos ver a los querubim, el Kaporet, que es la cubierta, el Aarón, Badim, que son las barras, y Tabaot, que son los anillos. También voy a tratar de hacer una ilustración o tomar una imagen de otro ejemplo para que ustedes puedan observarla en este video. Voy a leerles un pie de página que dice que Betzalel, no obstante, el constructor del Mishkan, comprendió la verdadera intención de Hashem. En realidad, él tenía la intención de que las paredes del Mishkan fueran construidas primero. Al igual que la Torá, que es el propósito del universo, entró en existencia antes de la creación, pero fue solo entregada a la humanidad después de la creación, así Hashem emitió el mandamiento relativo al Aarón antes de toda cosa. En realidad, sin embargo, era para ser construido solo después del Mishkan. Continuamos con la lectura. La corona del estudio de la Torá ocupa una posición por encima de los otros 2 oficios. Solo un judío nacido de una familia real o sacerdotal es elegible para las posiciones de monarquía o kehuná. La oportunidad de convertirse en un gran Talmid Jajam, erudito de la Torá, sin embargo, es accesible para todos.
Para indicar esto, Hashem ordenó relativo al Aarón, y ellos lo harán en el plural, como está escrito en Shemot 25:10. Él implicaba que quería que el pueblo judío íntegro ganara una parte en la corona de la Torá. Relativo al Shulchan y a la menorá, no obstante, Hashem ordenó, y tú los harás a ellos, en el singular, puesto que el acceso a la Keuná y la realeza está restringido. Ambos cofres, el más interno y el exterior del Aarón, eran de oro puro desde que la Torá es asemejada al oro. Su cofre medio estaba moldeado de madera porque la Torá también es calificada un árbol de vida. Los 3 cofres de las cuales constaba corresponden a las 3 partes de la Torá: Torá, Neviim y Ketubim, pero también se considera a la Mishnah, Beraita y Alajot. El Aarón también representaba la encarnación de la sabiduría de la Torá, el Talmid Jajam. Los cofres más internos y el más externo eran de oro para indicar que los sentimientos más íntimos de un Talmid Jajam deben obrar de acuerdo con su conducta externa. Ay del estudiante de Torá que lleva la Torá en sus labios mientras su corazón está desprovisto de temor a Hashem. El área de superficie total de los lados del Aarón, que era 12 amot cuadradas, alude a 12 virtudes, las cuales son requeridas de un Talmid Jajam. David las enumeró a ellas en Tehilim, preguntando: ¿quién es digno de morar en tu tienda? ¿Quién habitará en tu santa colina? Como está escrito en Tehilim 15. David, en respuesta, lista 12 virtudes requeridas de un verdadero sirviente de Hashem. Ojel Tamim, él camina en la perfección. Tiene fe perfecta en el Todopoderoso. Un ejemplo de alguien que poseía este rasgo característico era Abraham Avinu. Él siempre cumplió los mandamientos de Hashem lealmente, aun si ellos contradecían su propio entendimiento. El segundo es Poel Tzedek. Él actúa justamente. Esto se refiere a un trabajador que cumple su obligación para con su empleador hasta la perfección, tal como Abba Hilkiah. Una vez en que el Al Israel estaba necesitada de lluvia, los Jajamim enviaron 2 delegados a Abba Hilkiah, un nieto de Joní Ameagel, para pedirle a él rezar por lluvia. Abba Hilkiah no estaba en su casa y ellos fueron al campo para buscarlo. Lo encontraron cavando la tierra, lo saludaron, pero él se abstuvo de devolver o reconocer su saludo. Al fin del día, él alzó sus ropas de trabajo sobre un hombro y atado de leña que había recogido sobre el otro, y caminó a casa. Siguiéndolo, los Jajamim advirtieron que caminaba descalzo. Cuando ellos vadearon con dificultad una corriente, sin embargo, él se puso sus zapatos. Al pasar espinas, se levantaría su vestidura dejándola caer después. Ellos arribaron a su casa y él fue recibido por su esposa, bellamente ataviada y adornada. Él le ordenó a ella que entrara a la casa primero y luego la siguió. Cuando la familia se sentó para cenar, no invitó a los Jajamim a comer con él. Dividió el pan, entregando a su hijo mayor un pedazo y a su hijo menor 2. Luego dijo quedamente a su esposa: yo sé que estos delegados vinieron para pedirme rezar por lluvia. Vayamos y recemos ahora, quizá Hashem tendrá misericordia. Él y su esposa subieron al tejado. Abba Hilkiah rezó en una esquina y su esposa en otra. Después, las nubes de lluvia aparecieron en el cielo, emergiendo del lado donde su esposa estaba parada. Abba Hilkiah retornó a los delegados y preguntó: ¿quiénes son ustedes y por qué han venido aquí? Los sabios nos enviaron para pedirte a ti rezar por lluvia. Ellos replicaron: bendito es Hashem que ya ha enviado lluvia, de modo que vosotros no necesitáis a Abba Hilkiah, dijo. No es como tú dices, ellos replicaron. Sabemos que la lluvia fue enviada cuando, por causa tuya, y comenzaste a rezar. Mas, por favor, explícanos a nosotros tu extraño proceder. Primeramente, ¿por qué no devolviste nuestro saludo en el campo? Soy un trabajador contratado, replicó Abba Hilkiah. No sería correcto de mí interrumpir mi labor a fin de saludarlos. ¿Y por qué no pusiste vuestras ropas de trabajo bajo vuestro atado de leña en vuestro camino a casa? Ellos preguntaron. Las ropas no eran mías, las había pedido prestadas. Ellas me fueron prestadas para vestir, no para ponerlas debajo una carga. Por lo tanto, las cargué sobre mi otro hombro. Él respondió. ¿Por qué no usaste vuestros zapatos sobre el camino, sino que los pusiste cuando pusiste los pies dentro del agua? Ellos interrogaron. Yo tenía que usarlos en el agua para protegerme de ser picado por una rana o una culebra. Él explicó. Porque en el agua no podía ver sobre qué estaba pisando. En el camino podía prescindir de mis zapatos.
Abba Hilkiah, como visto a través de esta historia, era muy probable y usaba zapatos solo cuando era absolutamente necesario. ¿Y por qué alzasteis vuestras vestiduras al caminar a través de las espinas?, inquirieron. Si las espinas arañaban mis piernas, ellas sanarían, mientras que un desgarro del vestido no. Abba Hilkiah les dijo a ellos. ¿Y por qué su esposa os dio la bienvenida en tan bello atuendo?, preguntaron. Para que yo no estuviese tentado de mirar a otra mujer. ¿Por qué le pediste a ella caminar delante tuyo antes que ir frente a ella, como hubiera sido correcto?, ellos demandaron. Nuestros sabios nos aconsejaron a nosotros ser suspicaces de todo extraño. Dado que yo no los conozco, no quise que ella permaneciera detrás con ustedes, dijo Abba Hilkiah. ¿Por qué no nos ofreciste dejarnos participar de vuestra comida?, ellos interrogaron. Hubiera sido una oferta deshonesta. Yo no tenía suficiente y no quería que ustedes se sintieran obligados a mí como resultado de la oferta, dijo. ¿Cuál fue la razón por la que tú diste a tu hijo menor 2 pedazos de pan mientras que al mayor diste solo uno?, ellos continuaron preguntando. El hijo mayor está en casa de día y puede obtener comida cuando quiera, que él está hambriento. El menor está en el Beit HaKnesset, le explicó. Nosotros también queremos saber, preguntaron los Jajamim, ¿por qué Adoshem envió la nube de lluvia de la esquina de tu esposa antes que de la tuya? La sedaká que mi esposa da es más grande que la mía, explicó Abba Hilkiah. Yo solo doy a la gente pobre el dinero para comprar comida. Ella efectivamente la cocina para ellos. Por lo tanto, su mérito es más grande. Continuamos con la lectura y el siguiente, descripción de David en el Salmo es Domer Emet Bilbabo, uno que habla la verdad en su corazón, como hizo Rabbi Safra. Rabbi Safra era veraz aún respecto de los pensamientos de su corazón. Un hombre llegó una vez para comprar un diamante de él. Él estaba en aquel momento en el medio de recitar el Shema y no podía hablarle. El comprador mencionó un precio por el diamante, mas Rabbi Safra no respondió. El comprador tomó esto como un signo de descontento por su oferta. Él voceó un precio más alto. Rabbi Safra aún no replicó. El comprador, incapaz de interpretar correctamente la causa de su silencio, nuevamente elevó el precio. Él continuó elevando su postura hasta que, para el tiempo en el que Rabbi Safra había concluido el Shema, él había llegado a una muy amplia suma. Rabbi Safra entonces le dijo: tomad el diamante por el precio que tú ofreciste originalmente. ¿Por qué deberías venderlo tú por ese precio?, inquirió el comprador. Desde entonces yo acrecenté grandemente mi oferta. Cuando tú hiciste tu primera postura, explicó Rabbi Safra, yo accedí a ella en mi corazón. Por lo tanto, consideraría deshonesto cambiar los términos. El Midrash tiene una nota al pie de página que dice que es interesante notar cómo los delegados cuestionaron a Abba Hilkiah de la historia pasada el preciso último detalle de su conducta, aún en cuestiones mundanas. Ellos sabían que cada paso y acción de un verdadero Talmid Jajam es al pi Torah, de acuerdo con la ley y el espíritu de la Torah. Observar a un Talmid Jajam, erudito de la Torah, es una lección de Torah viviente. Continuamos con las características. Lo ragal al leshono. Él no calumnia con su lengua. Lo asa, la siguiente es lo asa le reurra, ni hace el mal a su semejante. Bejerepa lo nasak al querobo, y no causa vergüenza a su pariente. Nivse beenav ni más. Una persona vil es despreciable a sus ojos. Bet ire Hashem yejabet, y él honra a aquellos que temen a Hashem. Yehoshafat, el rey de Yehudá, ejemplificaba a quien honra a aquellos que temen a Hashem. Siempre que él veía a un Talmid Jajam, solía levantarse de su trono, abrazarlo y besarlo, y dirigirse a él como mi padre, mi maestro, mi maestro. Otra cualidad es Nishba Lehará. Él presta juramento contra su Yetzer Hará, que es inclinación al mal. Velo Yamir, y no lo cambia. Kaspolo Natan Beneshech. Él no da su dinero por interés. Beshohad al Nakilo y Lakaj, ni acepta soborno contra el inocente. Cuando Rabbi Gamaliel leía la precedente lista de virtudes dignas de alabanza y requeridas de un Talmid Jajam, él lloraba diciendo: ¿quién podría adquirir todas estas? Rabbi Akiva, por otra parte, reía: ¿cómo es que tú estás feliz ante la precisa cosa que me hace llorar?
Rabbi Gamaliel lo interrogó. Rabbi Akiva explicó. La Torah declara en Vaikra 11:31, estos son tamé, impuros para vosotros entre las criaturas que se arrastran, listando un número de insectos. La Torah concluye con la advertencia, en el mismo pasaje, pero en 18:24, no os impurifiquéis vosotros mismos con todos estos. Estas palabras parecen implicar que una persona no se vuelve impura a menos que toque todos de los insectos listados. De hecho, la halajá es diferente. Un judío que toca siquiera uno de ellos y siquiera el más diminuto de los insectos entre ellos se vuelve impuro. Él es considerado como si lo hubiera tocado a ellos todos. Nosotros sabemos el principio de que la medida proporcional de la recompensa de Hashem es mucho más grande que su castigo. Si una persona que tocó solo un insecto impuro es considerada como si lo tocó a todos ellos, ciertamente que un hombre que adquirió siquiera una de las enumeradas virtudes de carácter es considerado por el Todopoderoso como si él las poseyera a ellas todas. Vos me habéis consolado, Akiva, me habéis consolado, dijo Rabbi Gamaliel. Los Badim. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de las barras del Aarón. 2 barras revestidas en oro para transportar el Aarón fueron fijadas a lo largo de su anchura. Ellas sobresalían de ambos lados y traspasaban 4 anillos de oro, 2 de los cuales estaban fijos sobre cada lado del Aarón en el tercio superior de su anchura. Los 4 anillos simbolizaban 4 rasgos que distinguen a un Talmid Jajam: estudio de Torah, mitzvot, buenas acciones y modestia. Hashem dio un mandamiento especial, que las varas deberían permanecer en los anillos en todo momento. Ellas nunca fueron permitidas ser removidas, ni aun cuando los Bené Israel acampaban. El significado simbólico de esta mitzvah es que las varas, representando a los sostenes de aquellos quienes estudian Torah, deben por siempre permanecer ligadas a los Talmidei Jajamim, surtiéndoles de todas sus necesidades. El Kaporet, la cubierta del Aarón. Hashem instruyó a Moshe: construye para el Aarón una cubierta de oro puro. Debe ser de la misma longitud y anchura del Aarón y un tefaj, alrededor de 10 centímetros de ancho. ¿Por qué fue la cubierta llamada Kaporet? Kaporet deriva de la palabra kapará, expiación, indicando que su oro expiaba por la transgresión de Kelal Israel de haber donado oro para el Egel. Ahora el Midrash nos va a hablar de los querubim, ángeles. Hashem ordenó a Moshe tomar un gran trozo de oro y labrar de él a ambos el caporet y los querubim que estaban sobre él. Los querubim no fueron labrados como entidades separadas y luego fijados al caporet, sino emergían del caporet mismo. Ellos se miraban mutuamente, cubriendo con sus alas el Aarón. A pesar de que está generalmente prohibido hacer estatuas, los querubín fueron una excepción, dado que ellos fueron construidos de acuerdo con el comando específico de Hashem. ¿Qué simbolizan los querubín? El Aarón, que es el más querido de todos los componentes del Mishkan, refleja el Kiseh Kabod en lo alto. Al igual que el trono de gloria en el cielo está rodeado de querubín, así ciertamente Hashem ordenó que ángeles fueran colocados sobre el Aarón en la tierra. Dado que el Aarón representa el Kiseh Kabod, fue cubierto con una capa superior de lana azul cielo durante sus viajes para que los observadores lo asociaran con el Kiseh Kabod. Los otros utensilios, no obstante estar también envueltos en material azul cielo, eran luego cubiertos con una capa protectora de piel de tajash. El Aarón, sin embargo, era primero cubierto con piel de tajash y luego con una capa de lana azul cielo. Hashem anunció a Moshe: mi Shejinah residirá entre los querubim. Cuando quiere que yo te hable a ti, mi voz emanará de allí. Los rostros de los querubín parecían aquellos de 2 niños, un niño y una niña. Cuando los Bené Israel visitaban al Beit HaMikdash en Yom Tov, el parójet, cortina divisora que cubría el Kodesh HaKodeshim, era abierto. Ellos podían entonces ver a los querubín que en aquel tiempo se abrazaban el uno al otro. Ellos eran dichos: ved cuán queridos vosotros sois para el Todopoderoso. Pero siempre que los Bené Israel no cumplían la voluntad de Hashem, los rostros de los querubín se apartaban de entre sí. Cuando los gentiles entraron al Beit HaMikdash después de su destrucción, ellos encontraron los dibujos de los querubín sobre las paredes abrazándose el uno al otro. No los querubín mismos, pues estos fueron ocultados un tiempo antes de la destrucción del templo. Ellos se burlaron. ¿Son estas las cuestiones con las cuales una gran nación como el pueblo judío se ocupa a sí misma? Como resultado de lo que ellos habían visto, despreciaron a los judíos. Un número de objetos fueron ocultados en el tiempo de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Estos objetos faltaron en el segundo Beit HaMikdash. 5 de entre los objetos importantes que faltaron en el segundo Beit HaMikdash fueron el Aarón, la menorá,
el fuego celestial descendiendo sobre el Mizbeach, el Ruach HaKodesh que causaba al Urim Betumim responder y los querubim. Hay una nota al pie de página del Midrash que dice: el milagro de los querubim, los cuales se abrazaban el uno al otro como una señal de aprobación celestial y desviaban sus rostros cuando Adoshem estaba disgustado con Kelal Israel, probó al pueblo la especial providencia de Adoshem sobre ellos. La visión, por tanto, los inspiró a ellos a hacer teshuvá. Los gentiles, no obstante, quienes no entenderían la santidad del símbolo, lo interpretaron en su propio vil nivel. Torah Temimá. El hecho de que el tiempo de destrucción del templo, los querubim, se abrazaran el uno al otro requiere explicación. Ha sido sugerido que Adoshem de tal modo estaba demostrando que el Israel, que incluso la destrucción estaba motivada por su profundo amor interior por ellos. En su misericordia volcó su furia sobre madera y piedras, con eso eximiendo a aquel Israel de la aniquilación. Continuamos con la lectura. Cuando el rey Shlomo construyó el Beit HaMikdash, él proféticamente previó que sería eventualmente devastado. Por consiguiente, lo construyó con cámaras secretas subterráneas en las cuales sus santas vasijas pudieran ser escondidas. Antes de la destrucción del templo, el rey Yoshiyahu ordenó que el Aarón fuera ocultado en el lugar que Shlomo había cavado bajo la tierra. ¿Dónde está la cámara escondida para el Aarón? Durante el periodo del segundo Beit HaMikdash, el cual no tenía Aarón, un Cohen caminando por el Beit HaMikdash advirtió que una de las baldosas del suelo sobresalía. Él pensó que había descubierto la cámara subterránea en la cual el Aarón estaba escondido. Él llamó a sus amigos para contarles acerca de su descubrimiento, pero antes de que pudiera finalizar de hablar, falleció. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del Shulchan, que es la mesa, el símbolo de la monarquía. Adoshem mandó a Moshe a hacer un shulchan, una mesa de 4 patas de madera de shittim. Tenía 12 tefajim de largo, 6 tefajim de ancho y 10 tefajim de alto. Tenía que ser enchapada en oro y su borde estaba rodeado por un canto de oro. Era transportada por medio de 2 barras deslizadas por los 4 anillos a sus lados. A pesar de que Adoshem describió a Moshe la estructura detallada del shulchan, Moshe no pudo visualizarlo. Adoshem entonces le mostró a él una visión celestial de un shulchan de fuego. Él comprendió su estructura. Adoshem dio instrucciones a Moshe: tú colocarás 12 hogazas de lechem apanim sobre la mesa. El lechem apanim, pan de la proposición. Estas hogazas de pan derivaban su nombre del hecho de que ellas poseían 2 caras. Ellas estaban moldeadas igual que cuadrados, de los cuales 2 cantos se levantaban hacia arriba en 2 lados opuestos. 12 hogazas eran horneadas todos los viernes en hormas de hierro. Después de horneadas eran transferidas a moldes de oro y llevadas a la mesa en aquellos moldes. Luego eran removidas de los moldes. 2 hogazas eran colocadas directamente sobre la mesa. Las otras 10 hogazas eran colocadas sobre 5 estantes encima del shulchan, 2 hogazas sobre cada estante. Los estantes estaban hechos de mitades de cañas de oro cóncavas partidos a lo largo de toda su longitud. Cada fila conteniendo 3 estantes de cañas sobre los cuales el pan descansaba. Sobre el shulchan había también 2 pequeñas cuencas conteniendo un puñado de incienso, que era quemado todo Shabbat cuando el pan era removido de la mesa. La estantería íntegra y la mesa misma estaban soportadas por un armazón de pilares de oro enlazado a lo largo de la mesa, elevándose de la base del shulchan hasta arriba de los estantes. Ellos estaban dentados en 5 lugares sobre la superficie de la mesa. Cada panel de caña entre una hogaza y la próxima era sostenido por 6 muescas, y el estante superior por 4 muescas. Una familia de Kohanim estaba a cargo de hornear el lechem apanim. Ellos lo horneaban todo Erev, víspera de Shabbat. En Shabbat, ellos lo colocaban sobre un shulchan, removiendo las hogazas que habían estado allí de la semana anterior. Adoshem ordenó que haya pan sobre la mesa constantemente. El shulchan no era nunca permitido estar vacío. Las nuevas hogazas, por lo tanto, eran colocadas antes que las antiguas hubieran sido removidas. El lechem apanim permanecía sobre el shulchan incluso cuando los Benei Israel viajaban. Un milagro especial sucedía al lechem apanim. Después de haber estado yaciendo sobre la mesa por una semana, estaba todavía tan fresco y caliente como cuando se había sido expuesto primera. Cuando los Benei Israel solían visitar al Beit HaMikdash en Yom Tov, festividades judías, los Kohanim alzarían el shulchan con el caliente lechem apanim para mostrarlo al pueblo y exclamarían: «Ved cuánto Adoshem os ama a vosotros».
Y aquí el Midrash nos va a poner una imagen de el Shulchan, que es la mesa, que también les voy a poner, y también voy a buscar imágenes para que ustedes, mientras escuchan esto, puedan, o mientras ya escucharon esto, puedan ver las distintas versiones de las teorías de cómo es el Shulchan. Hay un instituto en Israel, que es el Instituto del Templo, pero también hay un instituto específico para el Lechem HaPanim, o sea, específicamente para el pan. Y específicamente para hacerlo, porque es muy difícil hacerlo. De hecho, se ha podido, hasta donde se sabe, se ha podido replicar pocas veces el Lechem HaPanim. ¿Cómo es? Porque uno piensa que el Lechem HaPanim es como redondito, pero en realidad es como cuadrado con dos caras, como se los estoy dejando en las imágenes. Entonces, no era algo fácil. Ahora el Midrash nos dice, ¿qué simbolizaba el Shulchan? El Shulchan era el medio a través del cual la bendición del alimento fluía al mundo entero. Hashem, por lo tanto, ordenó que no debería nunca estar vacío, dado que su bendición descansa solo sobre una materia sustancial. Esto está ilustrado por la narración acerca del profeta Elisha, quien dijo a una mujer empobrecida que ella debía tener algo en la casa sobre lo cual la bendición de Hashem pudiera descansar. La viuda del profeta Obadía clamó a Elisha. Mi esposo está muerto, ella le dijo, y vos sabéis cuán grande era su temor de Hashem. Él fue forzado a pedir prestado dinero con interés porque sustentaba a cientos de profetas que escondía en dos cuevas para ocultarlos de la furia de Isabel, la esposa del rey Ahab, quien intentaba destruir a los profetas de Hashem. Ahora el acreedor viene para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Qué tenéis vos en la casa? Elisha le preguntó a ella. No tengo nada excepto de una jarra de aceite, replicó la mujer. Elisha le ordenó, ved, pedid prestados recipientes vacíos de todos vuestros vecinos, muchos de ellos, llevadlos a la casa y cerrad la puerta detrás vuestro y de vuestros dos hijos. Vertid de vuestro aceite dentro de todos los recipientes y aparta a aquellos que estén completos. La mujer hizo como Elisha había instruido. Ella pidió prestado recipientes vacíos de los vecinos, luego cerró la puerta y comenzó a verter su aceite dentro del primer recipiente. Sus hijos le trajeron jarras adicionales, tanto como ella vertía, el aceite de aquella jarra original continuaba fluyendo. Ella llenó todos los recipientes y dijo a uno de sus hijos, «¡Trae más! ¡No hay más recipientes!» Él le respondió. Entonces el aceite cesó de fluir. La mujer fue a Elisha y le contó a él acerca del milagro. «Id, vended el aceite», él le dijo, «y pagad vuestra deuda. Del resto, vos y vuestros hijos vivirán». Al tiempo de recitar Birkat Hamazon, que es la acción de dar gracias después de las comidas, la mesa de una persona no debería estar completamente vacía de comida, dado que la bendición de lo alto no descansa sobre una mesa vacía. Mientras el Beit HaMikdash estaba en existencia, el Shulchan radiaba bendición para el alimento de la tierra entera. Aun cuando los Bene Israel sembraban poco, ellos cosechaban vastas cantidades. Pero después de la destrucción del templo, ellos sembraban vastas cantidades y la tierra solo producía poco. Esto se debió a la pérdida del Shulchan. El canto de oro rodeado, el borde superior del Shulchan simbolizaba la más alta posición de poder material en Kelal Israel. Esta era la corona de la monarquía, concedida a la dinastía de David. El Shulchan estaba ubicado sobre la pared del norte del Mishkan. Su posición indicaba la correcta actitud de la Torá hacia la prosperidad y el éxito, los cuales el Shulchan simbolizaba. Las comodidades y placeres que esta vida tienen para ofrecer tientan a toda persona para entregarse a ellos enteramente. Ella debería ser consciente, no obstante, de que este es el consejo del Yetzer Hará. El Shulchan estaba situado en la parte norte del Kodesh, que es también llamada el lado izquierdo. En el lenguaje de nuestros Jajamim, el Yetzer Hará está a la izquierda de una persona, como el rey Shlomo declaró en Coelet 10.2. El corazón del tonto está a su izquierda. ¿Cuál es entonces la opinión de la Torá del bienestar material? La respuesta está simbolizada por el Mizbeach, que es el altar de oro, que estaba situado en el centro del Mishkan. Una persona debería tomar de este mundo solo tanto como es necesario para mantener su salud, pero abstenerse del exceso. En el Mishkan del desierto había solo un Shulchan. El rey Shlomo colocó 10 Shulchanot en el Beit HaMikdash, puesto que había recibido una tradición a este efecto de Moshe Rabenu. Shlomo también erigió 10 Kiorim, que son aguamaniles, allí, a pesar de que el Mishkan contenía solo uno. Nuestros sabios explican la razón para esto.
En el desierto donde los Bene Israel estaban ampliamente provistos de comida, man y agua, manantial de Miriam, ellos necesitaban solo un shulchan y un kior. En Eretz Israel, no obstante, los Bene Israel necesitaban una bendición más grande para asegurar una abundancia. Adoshem, por consiguiente, ordenó que 10 shulchanot y 10 kiorim fueran establecidos en el Beit HaMikdash para radiar más gran bendición a las cosechas y al agua. Hoy, nosotros ya no poseemos un shulchan para traer bendición sobre nuestra comida. En lugar de ello, la mesa, en el propio hogar de uno, es fuente de bendición. Afortunado es el hombre ante cuya mesa dos cosas son halladas: palabras de Torah y una porción para el pobre. Si una persona conduce su mesa en esta manera, dos ángeles aparecerán al fin de la comida. Uno exclama: esta es una mesa que está presentada a Doshem, que por siempre pueda disfrutar bendiciones celestiales. El segundo ángel repite sus palabras y concluye: que pueda esta mesa ser presentada a Doshem en este mundo y en el mundo futuro. Hay una nota al pie de página que dice que Rabí Bejaív en Shemot 25:39 elabora: el Shulchan representaba a los monarcas de Kelal Israel. Un rey judío debería emplear la riqueza para propósitos de benevolencia. Los reyes judíos todos solían invitar a un vasto número de personas a comer a su mesa diariamente. La superficie del Shulchan estaba recubierta con oro para demostrar que, a pesar de la necesidad del rey judío de desplegar el esplendor y lujo en su estilo de vida, y a pesar del honor que le es acordado, él mismo debe permanecer humilde y temeroso de Hashem en su corazón. Su longitud eran 2 amot, aludiendo a las 2 tareas del rey: conducir la guerra e imponer la justicia. Su circunferencia era de 9 amot, indicando 9 mitzvot especiales comandadas al rey judío. Las 9 mitzvot son: no poseer demasiados caballos, no llevar al pueblo de regreso a Egipto, no casar demasiadas esposas, no apartar su corazón de Adoshem, no reunir demasiada riqueza, escribir él mismo un Sefer Torah, leerlo toda su vida, no tornarse arrogante sobre sus hermanos y no desviarse de las mitzvot de Adoshem a la derecha o a la izquierda. Al igual que el borde del Shulchan estaba rodeado por un reborde protector a fin de impedir al Lechem Apanim caer, así deben los Talmidei Jajamim de la generación chequear y restringir al rey judío para que él no se aparte de los caminos de Torah. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la menorá, candelabro. Adoshem ordenó a Moshe hacer una menorá. Él lo instruyó: moldea de un único kikar de oro una menorá que posea 7 brazos. El brazo central se extenderá hacia abajo para encontrar la base. Cada brazo estará adornada con 3 copas, una protuberancia y una flor ornamentales, mientras que el brazo del medio 4 copas, 5 protuberancias y 3 flores aparecerán. Moshe no sabía cómo hacer la menorá. Adoshem le mostró a él una visión celestial de una menorá de fuego blanco, rojo, verde y negro. Adoshem asimismo le explicó a él su construcción, pero Moshe, no obstante, encontró difícil de ejecutar el mandamiento de Adoshem. Adoshem, por consiguiente, dijo a Moshe: todo lo que tú debes hacer es lanzar la barra de oro dentro del fuego. Dale un golpe con el martillo y una menorá terminada emergerá. Moshe tomó un kikar de oro, lo arrojó dentro del fuego y rezó: soberano del universo, el oro está en el fuego, haz con él como tú desees. Inmediatamente la menorá completa apareció fuera del fuego. Hay una nota al pie de página que dice: aún después de experimentar una visión divina de la menorá, Moshe fue incapaz de fabricarla. Esta inhabilidad no era su propia falta. Sin embargo, la habilidad en el oficio necesitada para moldear tan intrincado diseño de solo una pieza de oro estaba más allá del alcance del hombre. Si el artista hacía aún el más leve error en la proporción, la menorá íntegra sería inválida. De acuerdo con Biur Amarim Tanjuma, Tiferet Sion sugiere que el problema de Moshe era de naturaleza espiritual. Él encontraba difícil captar el significado íntimo de la menorá y por consiguiente era incapaz de proceder. Tiferet Sion elabora que un judío que carece de conocimiento de Torah es enfrentado con 2 clases de obstáculos. 1. Él es arrastrado tras sus deseos físicos. Estos, en la parábola, son comparados a piedras. A pesar de que ellos le acarrean descarriarse, es todavía posible hacer teshuvá. Si una persona se entregó a placeres prohibidos, es relativamente fácil para ellos mejorar sus modos. Y 2. Una persona que no estudia Torah está también compelida a desarrollar principios que contradicen la Torah. El Midrash lo compara al serio caso de alguien que cayó dentro de un hoyo abierto y es severamente lastimado, puesto que una persona que adoptó una cierta filosofía de vida encontrará muy difícil liberarse a sí misma de ella.
Continúo con la lectura del Midrash. ¿Qué simboliza la menorá? La menorá representaba la sabiduría de Torah, que es comparada a luz, porque la mitzvah es una lámpara y la Torah es luz, como está escrito en Mishle 6:23. Un judío podría creer que él puede ser un leal observante de la mitzvah aún sin estudiar Torah. Para ilustrar la falacia de tal pensar, Shlomo comparó las mitzvot a lámparas. Una lámpara no brillará a menos que sea encendida. Similarmente, uno que no puede observar las mitzvot correctamente a menos que su comportamiento esté informado e iluminado por el estudio de la Torah. Quien carece de conocimiento de Torah está compelido a tropezar. Un hombre estaba caminando la noche a través de un oscuro callejón, tropezó sobre una piedra, luego él cayó dentro de un hoyo abierto e incurrió en severas fracturas por todo su cuerpo. Solo alguien que estudia Torah lleva una luz brillante que lo alerta de las trampas espirituales encontradas en el camino a través de la vida. Y aquí el Midrash, hay una página que nos enseña la forma de la menorá, de acuerdo a cómo se cree que o se piensa que así fue en el Mishkan, contrario a los diseños actuales que son redondeados. Esta menorá se cree que era de esta forma, más como recta de los brazos. Voy a dejarles por aquí, o espero haberles dejado mientras escuchaban el audio, algunas características más o algunas imágenes aludiendo a la menorá. Continuamos con la lectura. Apoyando la explicación de que la menorá simboliza la sabiduría de Torah, los comentaristas elaboran como sigue. 1. Fue labrada de una pieza. Esto simboliza que la Torah en esencia es una. Todas sus alajot y agadot, representadas por las protuberancias y copas, emanan de una fuente. 2. Fue moldeada de oro puro para simbolizar que la palabra de Hashem es oro puro, no acompañando por impurezas. 3. Los 7 brazos de la menorá indican los 7 libros de la Torá. Algunos de nuestros sabios explican que la Torá consta de 7 libros, dado que la parashá de Vayhi bin Soá, en Bamidbar 10:35-36, constituye un libro en sí misma. 4. De acuerdo con otra explicación, los 6 brazos de la menorá corresponden a los 6 tratados de la Mishnah, mientras el brazo del centro representa el temor a Hashem en el corazón de la persona, que es la base de todo aprendizaje de Torá. 5. Hay 22 copas en la menorá, correspondientes a las 22 letras de las cuales la Torá consta. 6. La menorá fue ubicada en el sur del Mishkan, dado que en el lenguaje de los sabios, sabiduría es encontrada en el sur. Fue colocada opuesta al Shulchan para aludir que para que la sabiduría de Torá florezca, sostén material es necesitado. A fin de obtener oro absolutamente puro para las menorot en el Beit HaMikdash, el rey Shlomo purificó el oro 1000 veces. Este es un indicio de que una persona debería reexaminar el modo en el que cumple siempre las mitzvot muchas veces. De este modo será capaz de cumplirlas en el estilo más perfecto. Shlomo colocó 10 menorot en el Beit HaMikdash, puesto que esta fue la tradición que él había recibido de Moshe. Existieron de tal modo en conjunto 70 lámparas en el Beit HaMikdash, porque cada menorá constaba de 7 brazos. Estas simbolizaban el hecho de que 70 naciones del mundo están obligadas a cumplir con las 7 leyes de Noaj que fueron ordenadas por Hashem a toda la humanidad. El Midrash nos va a explicar los Kerashim, que son las tablas comprendiendo las paredes del Mishkan. Las tablas del Mishkan estaban hechas de madera de Shittim. ¿Cómo obtuvieron los Bené Israel madera de cedro en medio del desierto? Jacob había plantado cedros en Egipto e instruido a sus hijos: llevad la madera de cedro junto con vosotros cuando abandonéis Egipto. Yo sé que Hashem en el futuro os ordenará a vosotros construirle a él un lugar de residencia de madera de cedro. A cada tabla le fue dada una capa de oro. Fue cortada al pie para encajar en 2 cavidades de plata. Las tablas estaban sostenidas juntas por una fila superior e inferior de vigas horizontales cruzadas, las cuales estaban insertadas en anillos en el exterior de las paredes del Mishkan. Además, cada una de las tablas verticales estaba asegurada a la próxima por un sistema de entrelazamiento superior e inferior de piezas de madera que salían fuera de cada viga y por las cuales un hueco había sido hecho dentro de la viga adyacente para que ellas pudieran ser insertadas allí dentro.
Las tablas, de acuerdo con opinión de nuestros jajamim, estaban también allí unidas por una única viga media, la cual atravesaba agujeros que habían sido tallados por el medio de las tablas. La viga de en medio era de 30 mod, que es aproximadamente 15 metros de larga. Esta viga, de acuerdo con la opinión de algunos de nuestros sabios, corría horizontalmente de una punta del Mishkan a la otra y milagrosamente sostenía simultáneamente a su entero armazón. Había sido traída de Eretz Israel a Egipto por nuestro ancestro Jacob, quien proféticamente previó la construcción del Mishkan, simbolizaba al Mashiach, quien unirá a todas las naciones del mundo. Un milagro sucedió con el rey Shlomo, trajo el Aarón al Sancto Sanctorum en el recientemente construido Beit HaMikdash. Tan pronto como la Shejina descendió sobre él, todas las vigas del Beit HaMikdash se humedecieron y permanecieron de aquel modo de ahí en adelante. Ellas florecieron y produjeron frutos, y los jóvenes Kohanim tuvieron un buen ingreso de ellos. Cuando el rey Menashe reinó, él colocó un ídolo en el Sancto Sanctorum, la Shejina partió y como resultado las vigas se secaron y se volvieron sin vida. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del trazado del Mishkan y del Hatzer, que es el patio. El Mishkan consistió de dos partes: el Kodesh, también llamado el Moed, tienda de reunión, el cual ocupaba 2/3 del área, y el Kodesh Kodashim, Santo Sanctorum. En el Kodesh estaban ubicados el Shulchan a lo largo de la pared norte, la Menorá a lo largo de la pared sur, y el Mizbeach Asahav, altar de oro para incienso, entre el Shulchan y la Menorá hacia el este. El Kodesh Kodashim sostenía solo al Aarón. Las dos partes del Mishkan estaban separadas por el Parojet, la cortina divisoria. Estaba hilada de hebras 24 veces enlazadas de diferentes colores y materiales. La entrada del Mishkan estaba en el lado oriental. Estaba cubierta con una cortina especial llamada Masaj. Aquella cortina estaba tramada de una hebra 24 veces enlazada, y cosido sobre ella de ambos lados había diseños de querubín. El Mishkan estaba situado en la parte oeste de un tremendo Hatzer, patio, 100 amot de largo y 50 amot de ancho. El Hatzer estaba encerrado por poleas, entre las cuales estaban suspendidas piezas de finamente emparejado lino tejido igual que una red. Próximo a la entrada del patio estaba suspendida una bella cortina cuyo área era 20 amot cuadrados. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del Yerot Mishkan, que es la cubierta del Mishkan. La cubierta de arriba del Mishkan constaba de varias capas de tapices. Estos no solo formaban el techo, sino colgaban sobre los lados también. Ellos cubrían las tablas abajo hasta las cavidades de plata, las cuales, de acuerdo con algunas opiniones de nuestros sabios, permanecían descubiertas en la base, a excepción del lado oeste, donde ellas eran cubiertas en todo el camino hasta el suelo. La capa de tapices más interna, que incluía el techo del Mishkan, era de lana azul cielo y de maravillosa belleza. Si alguien miraba arriba al techo del Mishkan, le parecía que estaba mirando en el cielo azul. Incluso parecía que había estrellas brillando, porque los botones de oro que estaban asegurados a los lazos que sostenían los tapices juntos se asemejaban a estrellas. La capa sobre las cortinas azul cielo constaba de cortinas hechas de pelo de cabra. Estas estaban unidas una a la otra por medio de botones y lazos de cobre. Hashem ordenó que los bellos tapices azul cielo fueran cubiertos por una capa de pelo de cabra a fin de enseñar al pueblo una lección. Ellos deberían tratar a sus objetos valiosos con cuidado a fin de impedir que llegaran a arruinarse. Las cortinas de pelo de cabra estaban cubiertas por un tapiz adicional, una combinación de pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tajash. Las pieles de tajash, de acuerdo con algunas opiniones de nuestros sabios, abarcaban el techo sobre el Mishkan, mientras las pieles de carnero estaban adjuntadas a ellas, colgaban de ambos lados cubriendo las tablas. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del Mizbeach Aolá, el altar de cobre para sacrificios. Hashem ordenó a Moshe: y tú harás un Mizbeach de madera de Shittim, 5 amot de largo, aproximadamente 2.5 metros, y 5 amot de ancho. Será cuadrado y su altura será 3 amot, aproximadamente 1.5 metros, como está escrito en Shemot 27.1. Sobre este Mizbeach los korbanot serán ofrendados. Era por tanto llamado Mizbeach Aolá, el altar de sacrificios Olá. También era llamado Mizbeach HaNehoshet, que es el altar de cobre, dado que estaba recubierto con cobre. Mizbeach Adamá, el altar de tierra, porque estaba construido hueco en el interior y tenía que ser llenado con tierra cuando quiera que los Bené Israel acampaban.
Mizbeach Ahitzon, el altar exterior, dado que estaba ubicado en el patio del Mishkan. La construcción del Mizbeach era de madera de Shittim. La madera servía como un recordatorio del mérito de Abraham, quien esperó huéspedes bajo un árbol. Además, la madera de Shittim expiaba por la locura en pecar con el Egel. Shittim relacionado a Ashtut, locura. Estaba recubierto con cobre. El cobre expiaba por la transgresión de descaro, la cual el profeta Yeshayahu describió como tener una frente de cobre, como está escrito en Yeshayahu 48:4. Todas sus medidas contenían alusiones a los méritos del pueblo judío. Su longitud y anchura eran cada una 5 amot. Estos aludían al mérito de Kelal Israel de haber aceptado los 10 mandamientos que fueron entregados en 2 tablas, 5 mandamientos en cada una. Su altura de 3 amot significaban sus 3 grandes líderes, Moshe, Aarón y Miriam. Todos los principales componentes del Mishkan simbolizaban los varios segmentos que comprende Kelal Israel. El Aarón representaba a los Talmidei Jamim, el Shulchan los monarcas, el Mizbeach Asahav, los Kohanim y la menorá los sabios líderes de la Torah. El Mizbeach Haulá representaba a Kelal Israel en general, incluyendo todos los grupos procedentes mencionados. Esto era simbolizado por los 4 cuernos en sus esquinas. Ellos representaban las 4 supremas distinciones que fueron galardonadas al pueblo judío en el Har Sinai. 1. La grandeza de convertirse en la nación elegida de Hashem. 2. La corona de la Torah. 3. Kehuná. 4. Monarquía. Una rampa plana conducía arriba al Mizbeach. Estaba construida para obrar de acuerdo con el mandamiento de que estaba prohibido ascender al Mizbeach por medio de escalones. El medio del Mizbeach estaba rodeado por una cubierta como reja con agujeros que corrían horizontalmente en derredor del Mizbeach. Llamado Mihbar. Tenía un amá de alto. Su borde superior dividía el Mizbeach en una parte superior y una inferior con el fin de salpicar sangre de los korbanot. Sobre la cubierta tipo enrejado había una viga sobresaliendo del Mizbeach, Karkov. Estaba tallada con flores y capullos y servía como un ornamento para el Mizbeach. Hashem ordenó a Moshe: un fuego arderá constantemente sobre el Mizbeach. Soberano del universo, objetó Moshe, ¿el fuego no fundirá la capa de cobre y luego quemará el Mizbeach, el cual está hecho de madera? Estas reglas pueden ser ciertas en el mundo físico, Hashem le respondió a él, pero ellas no se aplican en mi reino. Considera que en las esferas celestiales los ángeles de fuego viven en la vecindad de los depósitos de nieve y granizo. Aún así ninguno daña al otro. Mientras tú estuviste en el cielo, caminaste a través de compartimientos de fuego y mis huestes celestiales quisieron quemarte. No obstante, no fuiste chamuscado. Yo te aseguro a ti que a pesar del fuego constante, el Mizbeach no será afectado. Hay una nota al pie de página que dice que existen 2 criterios en la Gemara, en Sebahim 59, relativas a la altura del Mizbeach. Rabbi Yosef declara que su altura era 10 amot. Esta es la opinión aceptada por Ramban. El Midrash Tanjumá aquí sigue la opinión divergente de Rabbi Yehudá, quien mantiene que tenía 3 amot de alto. La sangre de los sacrificios Shelamim, Olá y Asham tenía que ser salpicada sobre la mitad inferior del Mizbeach, la sangre de los sacrificios Hatat sobre la mitad superior, a excepción de los pájaros, para los cuales el procedimiento era lo opuesto. Continuamos con la lectura. Existieron 2 milagros adicionales los cuales ocurrieron en la conexión con el Mizbeach. A pesar de que estaba ubicado en el patio del Mishkan bajo el cielo abierto, la lluvia nunca extinguió su fuego. Además, el pilar de humo siempre se elevó derecho hacia el cielo, no afectado por el viento. El propósito del Mizbeach está indicando en sus iniciales. Concede al pueblo judío Mem, Mejilá, que es perdón, Zayin, Zehut, que es mérito, Bet, Berajá, que es bendición, y Het, Jaim, que es vida. El Beit HaMikdash en Jerusalén estaba ubicado sobre Har Moriah. Hashem hizo que el Mizbeach Haulá, el altar de cobre, estuviera situado sobre un lugar muy especial sobre aquella montaña. Fue construido en el preciso lugar del cual Hashem había tomado tierra, con la cual creó al primer hombre, Adam, donde Caín y Hebel habían ofrendado sus korbanot, donde Noach había construido un Mizbeach después del diluvio y donde Abraham había atado a Isaac con la intención de sacrificar a su hijo al Todopoderoso. Una nota al pie de página dice que Kli Yakar advierte que el Mizbeach de tal modo resistió todos los 4 elementos: fuego, a pesar de que su fuego ardía día y noche, el cobre no se fundió ni su madera ardió.
Agua. No fue dañado por el agua desde que la lluvia no extinguió el fuego. Viento. No fue afectado por el viento desde que la columna de humo siempre se elevó derecha hacia arriba. Era llenado con tierra que no era tocada por la espada. Todo esto señala que el Mizbeach protegió a Klal Israel de ser dañados por cualquiera de estos 4 elementos. Antes de finalizar, te invito, querida familia, a que le des like si no le has dado like, te suscribas, actives la campanita de las notificaciones, comentes y compartas este video si crees que puede ser de estudio para ti y para otras personas en su estudio habitual de la Torah. Recuerda que esto no es un sustituto, sino un complemento de nuestro estudio habitual. Querida familia, hemos concluido la lectura del Midrash de Parashat Terumah. Yo soy Alex Atalmid y ha sido todo un gusto estar estudiando contigo en este video. Deseo de todo corazón que las puertas del cielo se abran y que el entendimiento también, que viene de lo alto, solamente nos llegue por el Sehut, por el amor de su nombre, por amor de su diestra, por amor de su Torah, por amor de su justicia. Que tengan una buena semana, un buen día, una buena tarde, una noche, cuando sea que estés leyendo esto, escuchando esto, y nos vemos en el próximo video. Shalom, 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 shalom.